Bienvenidas y bienvenidos todos a otra actividad en la Casa de Alicia Virtual. Si bien, como siempre lo digo, con muchos de ustedes ya nos conocemos y nos estamos viendo semanalmente, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar con una frecuencia más intensa semanalmente. Además, corresponde de cualquier manera presentarme porque sé que hay compañeros que quizás sea esta la primera jornada en la que están. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura de CLAE, y desde el año 2014, por el llamado a concurso con proyectos de gestión cultural, soy la directora de esta dependencia cultural de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, que funciona donde fuera la casa de esta docente uruguaya. Y esta dependencia, ustedes saben, en esta gestión se la conoce como la Casa de Alicia, justamente porque además de tener esta función que está teniendo hoy nuevamente, que es la de la formación permanente para docentes y que es uno de los objetivos fundacionales de la institución, también está concebido como un centro cultural abierto a toda la ciudadanía, y un poco ustedes en el video con imágenes de años anteriores y de presencialidad lo estaban percibiendo. Agradezco al equipo que integro y en especial a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, docente de comunicación visual, encargada de toda el área de comunicaciones de nuestra dependencia, con quien todos ustedes están en contacto permanente y sin cuyo trabajo obviamente sería imposible sostener sobre todo esta nueva estructura, uno de cuyos formatos es este en el que nos estamos encontrando hoy, ¿verdad? Y hoy nos estamos encontrando justamente para el cuarto encuentro, ¿verdad? El cuarto encuentro de las jornadas de actualización e intercambio de experiencias educativas organizado por la Inspección de Química de la Dirección General de Educación Secundaria, y les damos la bienvenida a los inspectores profesores Oraides Carvalho y Manuel Nieto, que son amigos queridos, habitantes de la casa, así que igual yo les doy la bienvenida formalmente, pero ustedes ya son como que ya tienen la llave, digamos, ya está, ¿verdad? Así que arriba. En cualquier momento me voy yo y los dejo nomás al frente de los orientales de la química, ¿verdad? Y le damos especialmente, primero yo y luego los compañeros, profesores, inspectores, la bienvenida a el profesor Gary Erramuspe, que es el responsable de la actividad de hoy, una actividad con un título bien impactante. Siempre me escuchan decir cosas así porque, claro, para quienes venimos del área de las artes o de las humanidades, estas cosas nos dejan como impactados y aprendemos montones y al mismo tiempo encontramos un montón de conexiones. El título de la charla de Gary es Elaboración de recursos educativos abiertos, una alternativa para la enseñanza de la radioactividad en bachillerato. Chao, es recontra interesante, Gary. Ya te lo dije en la prueba, pero bueno, vuelvo a decirlo ahora. Así que bueno, estamos todos, voy a cortar mi parlanchinaje para escuchar a Gary, ¿verdad? Primero los inspectores que dan la bienvenida y a Gary, que es lo que queremos, y antes, pequeñas cositas que ya sabemos, pero que nunca vienen mal recordar, ¿verdad? Mantenemos los micrófonos apagados. Si ven que hay algún problema con el tema de la conectividad, ¿verdad? Apagamos las cámaras, capaz, porque somos un montón, por suerte, y todavía quedan algunos compañeros en ingreso, ¿verdad? Que llegan unos minutos después. Todas las preguntas que ustedes tengan para plantearle a Gary, mientras lo van escuchando toda su propuesta, las pueden vehiculizar como hacemos siempre a través del chat de Zoom, que en este caso van a ser Oraides y Manuel quienes van a estar oficiando como moderadores del chat para, hacia el final de la actividad, cuando se genera la instancia de intercambio, transmitirle a Gary todos los planteos que ustedes tengan para hacer. Saben que están todos en el grupo de WhatsApp. Cualquier dificultad de índole técnica que tengan, lo escriben por ahí, que está Marta para atenderlo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar nuevamente habitando la Casa de Alicia, una alegría para nosotros. Le doy la palabra a Manuel y Oraides y muy bienvenido, Gary, a la Casa de Alicia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Gracias, como siempre, Beatriz y a Marta, que hacen posible este encuentro,
especialmente también muchas gracias a Gary que se prestó a dar la charla y a todos los que se toman su tiempo y se conectan a estas charlas y talleres y espero que lo disfruten. Muchas gracias a todos. Bueno, por mi parte también agradecer, bueno, en primer lugar a Marta y a Beatriz por ser tan buenas organizadoras de este tipo de eventos. Realmente solucionan todo más que bien, se adelantan a las dificultades, realmente un trabajo enorme que hacen muy, muy bien. Agradecer a todos ustedes. Bueno, tenemos el aula llena, lo cual es muy importante. Ustedes han dedicado parte de su tiempo libre de estas merecidas vacaciones de julio para estar aquí. Bueno, eso habla muy bien de una inquietud, un deseo de seguirse formando, de conocer diferentes experiencias que han dado resultados y de las cuales uno puede sacar mucho para sus aulas también. Y agradecer muy especialmente al profesor Gary Ramuspe de la ciudad de Dolores, que hace unos pocos días defendió su tesis de maestría y lo hizo excelentemente bien. Realmente fue un gusto escuchar esa defensa de tesis. Él hizo la maestría en educación en química, de modo que justamente el enfoque que nos va a dar, más que un enfoque técnico acerca de radioactividad, es un enfoque fundamentalmente a nivel educacional y didáctico. Así que, bueno, sabemos que vamos a aprovechar mucho todos. Bienvenido Gary, bienvenidos todos, y bueno, que disfruten esta actividad. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Me sumo a los agradecimientos, en especial a las compañeras de la Cátedra de Alicia Goyena por ser organizadora de este evento, a Manuel y Oraides, que fueron quienes me propusieron esta linda oportunidad de poder compartir parte del trabajo de uno, pero también parte también de lo que he estado investigando en estos últimos años. Así que espero poder transmitirles todo el entusiasmo y el compromiso de estos largos años de trabajo, y dejarles, como siempre hablamos, pretendemos un producto, es decir, algo que a ustedes les pueda servir para sus prácticas. Y bueno, desde ya el agradecimiento a todos, y voy a dar lugar ahora a compartir la presentación. Bien. Lo que nos convoca hoy, yo lo dividí en varios aspectos para poder tener una visión bastante clara y organizada del trabajo. Vamos a estar hablando no solo de los objetivos que me he propuesto para esta jornada, sino vamos a ver algo que lo que hemos estudiado, la radiactividad, y la hemos trabajado tanto en ciclo básico como en bachillerato, hemos visto una predisposición, una tendencia a tener preconceptos, algunos de ellos erróneos, tanto los estudiantes como también a la opinión pública respecto a la temática, y eso se traduce no solo a las aulas, sino que también se traduce muchas veces tanto a los estudiantes como a los docentes. Entonces, vamos a analizar brevemente el contexto del enfoque de la radiactividad, tanto en la currícula como en los libros, para luego pasar a la situación actual, la situación de nuestro país sobre el abordaje de la temática en educación media. Y luego terminar de esa forma en la propuesta que nos convoca hoy, es decir, el uso de los recursos educativos abiertos para ser facilitadores de la enseñanza de la radiactividad en las aulas. Estos objetivos que yo me propuse, objetivos que todos en nuestras prácticas docentes los vemos, los pretendemos, es el hecho de que cada vez que nos reunimos en este tipo de jornadas y nos hacemos un espacio, puntualmente ahora que estamos en un proceso de trabajo virtual, como ya lo comentaron, la necesidad también de tener un descanso en estas 2 semanas, pero siempre es bueno cada vez que nos reunimos el tener un espacio de reflexión.
porque todos aprendemos, no solo de nuestros colegas, sino también aprendemos de nuestras prácticas, aprendemos de nuestros estudiantes. Además, para esta jornada, sé que muchos en nuestra práctica diaria lo hacemos, se planteó el objetivo de poder continuar potenciando el uso de las TICs digitales, porque ahora estamos no solo en la era digital, sino que el abordaje de los temas a través de las plataformas nos ha llevado a incluir estas tecnologías digitales, tanto en los procesos de enseñanza como de aprendizaje. Y en especial, hoy vamos a hablar del abordaje de la radiactividad. Y por supuesto, algo que no es nuevo para los docentes, pero sí lo que es nuevo es el abordaje, que es el tema de la elaboración de los recursos educativos abiertos. Muchos hemos utilizado estos recursos por años, pero la mayoría de las veces han sido elaborados por nosotros mismos, es decir, los docentes lo elaboran para sus estudiantes. Lo que se pretende en esta jornada es dar herramientas para que los docentes puedan incluir en sus planificaciones los aportes de los estudiantes y sean ellos, los estudiantes, los verdaderos protagonistas y no solo diseñadores, sino también sean quienes compartan los recursos educativos abiertos. Antes que nada, como ya lo comentó Manuel, cuando hablamos de la radiactividad, que es un tema muy interesante en lo que es nuestra tarea, sobre todo en aquellos que hemos trabajado por años en segundo ciclo. Durante estos últimos años, del 2017, tuve la oportunidad de poder trabajar en la investigación para la tesis que concluyó este año, y los tres pilares básicos de ese trabajo fueron el análisis de la currícula del Plan 2006 y los libros de texto, particularmente relacionado a la radiactividad, la elaboración de los recursos educativos abiertos sobre ese tema, que fueron diseñados, compartidos y divulgados por los estudiantes, y por último, la construcción de la imagen perceptiva fundamentada, que eso tiene que ver con el hecho de que el estudiante pueda, a partir del conocimiento de la temática, poder tener una imagen que no tiene por qué ser siempre positiva, puede ser negativa también, pero que esa imagen sobre el fenómeno radiactivo esté fundamentada, que no sea simplemente una opinión. Bueno, y hoy nos convoca el uso de los recursos educativos abiertos para la enseñanza de la radiactividad. En primer lugar, respecto a lo que es la enseñanza de la radiactividad, tenemos que tener en cuenta que en estudios realizados, estos estudios comenzaron la bibliografía más o menos desde los años 70, 80, y algunos de ellos mantienen datos que tienen vigencia. El primero de ellos es el hecho de que a nivel general, tanto en estudios hechos en Europa como en América Latina, hay un escaso abordaje de la temática de la radiactividad en la currícula. Nosotros eso lo podemos ver claramente en nuestros planes de estudio, en donde en algunos de ellos aparece la radiactividad como núcleo variable, ha aparecido como núcleo variable, y en otros aparece en la currícula, pero no hay lineamientos metodológicos específicos para ella, sino que se mantienen las mismas estrategias para la enseñanza de la química en general. Después otro aspecto que no es menor, tiene que ver con el hecho de que, en general, hablando de los estudiantes, hay falta de conocimiento sobre la temática. Esta falta de conocimiento hace que muchas veces, como lo comentaba anteriormente, haya una imagen negativa de la misma. O puede ser también positiva, pero esa imagen, al no ser una imagen fundamentada, no permite que la persona
tenga, digamos, una opinión formada. Esto, ¿dónde se manifiesta, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea? Cuando se habla de algo vigente hoy en día, como lo es, por ejemplo, el uso de las radiaciones para esterilizar los alimentos. Tal vez hay muchas personas, no solo jóvenes, que desconocen sobre la temática. Aquí en nuestro país tenemos en el LATU, por ejemplo, el irradiador de alimentos, pero no solo que hay falta de conocimiento en general sobre esto, sino que muchas veces esa falta de conocimiento lleva al tercer punto, que son las ideas previas, erróneas, porque pueden ser ideas previas que sean válidas, que sean correctas. Y concretamente sobre este tema, lo que sucede es que se consideran estos estudios que se han realizado, que muchos estudiantes piensan que la irradiación de alimentos hace que el alimento se vuelva radiactivo. O sea, un error muy frecuente cuando se han hecho investigaciones sobre lo que tiene que ver con las ideas previas del fenómeno radiactivo, y que eso no solo se traduce, se observa en el aula, sino también en la opinión pública. Hay que aclarar, por supuesto, que la radiactividad en nuestro país no está asociada a los reactores nucleares, porque nosotros no los poseemos, por eso que muchas veces este tema, si bien aparece en la opinión pública, ha aparecido con fuerza en casos puntuales. Por ejemplo, todos recordamos los accidentes nucleares ocurridos en Chernobyl, muchos de nosotros que ya vivimos en esa época, algunos más pequeños que otros, y también el más vigente, que fue el accidente en Japón, Fukushima, que todos recordamos que la opinión pública, en los medios de comunicación, el tema fue puesto como parte del día. La justificación de este trabajo, ¿en qué se basa? Y la pregunta que todos nos hacemos, bueno, ¿por qué enseñar la radiactividad a la educación formal? O sea, ¿por qué darle tanta importancia a este tema? Porque bien sabemos que muchas veces por cuestiones de replanificación o más, terminamos trabajando en las aulas el concepto de radiactividad, vemos algunas radiaciones ionizantes de origen radiactivo, como alfa, beta y gamma, y bueno, y alguna aplicación. Y parece que con eso quedamos conformes, y eso es lo que muchas veces el estudiante aprende, escucha, pero hay algunas razones de fondo que son más importantes que solo pensar en la radiactividad como algo relacionado al átomo, sino el hecho de que la radiactividad como fenómeno contribuye a la explicación de la estructura atómica, porque partículas como los protones, los neutrones, los electrones, que forman parte de la constitución del átomo, también están relacionadas con estas emisiones radiactivas y algunas capturas también. Y eso nos hace pensar que para poder entender la estructura atómica es necesario el abordaje de la radiactividad como fenómeno que nos va a llevar a analizar desde lo micro, es decir, lo que le ocurre al protón, al neutrón, al electrón, hasta lo macro que está relacionado con lo observable, el observar el fenómeno, el poder representarlo mediante una ecuación nuclear. Todo ese análisis y por lo tanto todo ese pensamiento que uno construye en base a lo que es la estructura atómica, la radiactividad contribuye sin duda a el mejor entendimiento de la misma. Después el otro aspecto es que la radiactividad podemos considerar que mejora la calidad de vida de la población. Entonces esto, para hacerlo claro, creo que todos estamos pensando en los beneficios de la misma. No solo hablamos de los beneficios de la medicina, como lo son el diagnóstico y la terapia, que son los ejes fundamentales de la medicina nuclear, sino también pensamos en lo que les comentaba anteriormente, la esterilización de alimentos, y también otras aplicaciones que muchas veces no son tan conocidas, pero que todos las aprovechamos. Me refiero, por ejemplo, a
el estudio de radiación que se le hace a muchos tanques cuando son llenados para que puedan ser de alguna forma reparados si hay averías o si hay fisuras. Lo mismo pasa también con detectores de humo. Estoy pensando también en algunos detectores que hay en los aeropuertos, entre otros. Es decir, de alguna forma u otra sabemos que la radiactividad es parte de nuestra vida, está en nuestro entorno, y el hombre ha servido poder aprovechar la mayoría de sus aplicaciones en beneficio. Y también hay que hablar, que aquí no es el caso de nuestro país, pero el aprovechamiento de la energía nuclear producto de las fisiones nucleares en los reactores. Y por último, lo que hablábamos al comienzo es que la radiactividad también aparece como tema de la opinión pública, a veces con más importancia que otros. Acá en Uruguay, por ejemplo, en un periodo de tiempo, entre los años 2009 y 2014, no sé si ustedes estuvieron al tanto, pero se creó una comisión multipartidaria para poder evaluar la posibilidad de la instalación de un reactor nuclear en Uruguay, en donde del informe final fueron más, digamos, las desventajas que las ventajas de poder llevarlo a cabo, y por lo tanto se decidió por el momento la no instalación de los reactores. Bien, la situación actual. Sabemos que el fenómeno radiactivo es complejo, se requiere de, por ejemplo, pensamos en la modelización, una abstracción muy importante del mismo. Además, eso se suma que en nuestras aulas, en nuestros laboratorios, no contamos, la mayoría de los liceos, con un material de laboratorio que permita la detección de radiaciones. El hecho es que muchos de ellos no están calibrados de manera tal que puedan obtener fehacientemente mediciones. Y después el otro dato es que en Uruguay no tenemos antecedentes respecto, de acuerdo a la búsqueda bibliográfica que he estado realizando, no encontré antecedentes ni sobre el análisis de la currícula, ni de los libros de texto, ni tampoco antecedentes de las ideas previas que tienen los estudiantes sobre el fenómeno radiactivo. Y tampoco, por supuesto, sobre las ideas previas de los futuros docentes, es decir, ideas previas que también en formación docente puede haberlas, porque todos tenemos nuestras ideas previas. El tema está el poder desarraigar aquellas que son erróneas respecto a esta temática, y de eso en Uruguay no hay antecedentes. Bien, para trabajar en el estudio de los recursos educativos abiertos, lo que se propuso fue el entorno virtual de aprendizaje. Un entorno virtual, como todos sabemos, constituye un conjunto de herramientas. Esas herramientas lo que permiten es interactuar, generar conexiones, para que el individuo, la persona, el estudiante, aprenda. Y respecto a eso, cuando hablamos de el entorno virtual que se utilizó en este trabajo para poder llevar a cabo el diseño y previamente, después de la elaboración, la compartición de estos recursos, se trabajó la plataforma CREA de Plan Ceibal, que eso pertenece por el formato a determinadas plataformas LMS que todos trabajamos, que constituyen el sistema de gestión de aprendizajes. En esas plataformas se utilizaron tanto el foro de discusión como la mensajería a través de la misma, pero también se
se llevaron a la práctica también el uso de otras plataformas externas a esa, por eso que también se trabajó con los estudiantes en esta elaboración de los recursos con el correo electrónico y la conocida red WhatsApp. Bien, todos sabemos, porque hemos trabajado desde hace mucho tiempo, las TICs, estas tecnologías que permiten no solo almacenar, sino también comunicar la información, pero en este trabajo nos enfocamos en las TIC digitales. Las computadoras, que son herramientas que utilizamos en nuestras aulas, y después los teléfonos inteligentes, que tienen varias ventajas. Una comunicación fluida entre los docentes y los estudiantes entre sí, el hecho de que todos sabemos de su facilidad de utilizarlos, y por supuesto para los estudiantes el poder utilizar estas herramientas que conviven con ellas a diario. También se ha estudiado y se ha observado el hecho de que fomentan la motivación y la creatividad de los mismos. Respecto a la metodología, en este trabajo se llevó a cabo la elaboración de los recursos con 2 generaciones de quinto año biológica del Liceo número 1 Dolores, generación 2019, que continuó trabajando en el 2020, ya estando en 6º año. Esto se debe a que en nuestra ciudad, como en muchas ciudades, es muy fácil la comunicación de una generación a otra, porque no solo que somos pocos habitantes, sino que también el Liceo de Dolores, esta casa de estudio, que tiene los 3 turnos en funcionamiento, hace que muchos de los estudiantes que están en un turno puedan después quedarse, interactuar con otros. Es decir, la conexión que se ha dado entre estos chiquilines de 2 generaciones ha sido muy buena, y por tal motivo que se ha complementado bien el trabajo que han realizado. Y las estrategias que se han utilizado, por un lado, se trabajó en proyectos, en la estrategia todos conocida como aprendizaje basado en proyectos, en la cual se abordó la elaboración de estos recursos por parte de los estudiantes. El aprendizaje basado en proyectos, según este autor, tiene varios puntos a tener en cuenta. Por un lado, sabemos de que el trabajo en proyectos siempre favorece el trabajo de los estudiantes a través del fortalecimiento de determinadas competencias. Por ejemplo, aquel estudiante que le gusta organizar a los demás, es decir, que actúa como líder positivo, aquel estudiante que le gusta más la búsqueda de información, a otro que le gusta más el diseño, bueno, todos se acoplan, todos se ensamblan, de manera tal de que cada uno muestre lo mejor de sí, y fortalezca por lo tanto esa determinada competencia. Ni que hablar que este trabajo en proyecto estimula el trabajo colaborativo, permite la colaboración continua, no solo entre los estudiantes, sino también con el docente. Son los estudiantes los que planifican e implementan estos proyectos, que son contextualizados porque parte de la realidad de ellos está reflejada en el proyecto. Por ejemplo, sin adelantarme mucho, muchos estudiantes me comentaban que de una forma u otra ellos tenían contacto con algún familiar que alguna vez haya realizado un estudio diagnóstico, un estudio de terapia con radiación. Entonces, como que si bien la radiactividad no es tan cotidiana para nosotros, pero sí hay varias aplicaciones de ella que todos conocemos o hemos escuchado. Por eso que la importancia de contextualizar el trabajo para que el estudiante pueda generar sus aprendizajes. Y también está el hecho de que esta modalidad de trabajo permite el diseño de actividades de enseñanza.
Actividades que hay de dos tipos, actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje. En las que respecta de enseñanza, estas actividades se aconseja de que sean interdisciplinarias, es decir, que se refleje el trabajo no solo de los estudiantes, sino también de los docentes, compartiendo sus saberes de más de una asignatura. Entonces, ¿cuál es el rol del docente en esta modalidad de trabajo? Es quien organiza el espacio de interacción. En el caso de nuestro encuentro de hoy, y comentarles, como ya les había anunciado, que el docente trabajó a través de la plataforma CREA. No solo es un orientador del aprendizaje, cuando hablamos de un facilitador, que es el segundo punto, nos referimos al hecho de que el docente no solo que dicta sus clases, sino que también que favorece el aprendizaje. Es decir, no se trata solo de ayudar al estudiante a poder planificar la elaboración de sus recursos, sino también de impartir el conocimiento. Conocimiento que el estudiante, de una manera continua, de una manera interactiva, a través de la plataforma, puede acceder. Y como en todo proyecto en el cual el estudiante construye su aprendizaje, y eso es lo que nosotros desde el punto de vista didáctico nos interesa, es sabido que en todo proyecto hay un producto final. El producto final, en este caso, el recurso educativo abierto. El recurso educativo abierto se considera como cualquier recurso que permite la interacción entre docentes, entre estudiantes, y que se ha diseñado para la tarea de enseñar y de aprender, para las tareas de enseñar y aprender. Y por supuesto, por ser abierto, quien lo realiza no tiene ninguna regalía, ningún pago por el mismo, y de alguna manera, si bien es cierto que uno no cede el derecho de licencia al otro, pero sí es sabido que cuando uno reutiliza un recurso educativo abierto, lo que hace es, manteniendo la originalidad, es decir, manteniendo y haciendo público el nombre del autor que lo elaboró, uno lo puede reutilizar, y de manera tal de que no tenga que pagar por ese derecho. Entonces eso es lo bueno de que estos recursos no solo son elaborados, sino que son de alguna manera compartidos, y todas las personas pueden acceder. Y se construye en 4 puntos. El recurso educativo abierto, primero que nada, lo que hace es relacionar la información que allí está representada en dicho recurso con la realidad. Organiza de manera clara y sencilla la información, la presenta en diferentes formatos, algunos de ellos pueden ser formato de texto, formato audiovisual, etc. Y contextualiza el tema que el estudiante está trabajando con el recurso. Es decir, que el recurso tiene que estar contextualizado al tema que se está trabajando en el aula, pero también a la realidad del estudiante. Para poder llevar a cabo el proceso de elaboración de estos recursos, lo que se hizo fue adaptar una secuencia didáctica, y en la misma lo que se pretendía era, por un lado, lo primero que se hizo fue sensibilizar sobre la propuesta, es decir, el docente propone el tema de la radiactividad. Se trata de que el estudiante, cuando comience a desarrollar la temática de la clase, logre ver la necesidad del tema, no solo por la contextualización del mismo, sino también por la importancia que tiene la misma, como ya lo hemos hablado, para
el desarrollo de la estructura del átomo y también para tener más conocimientos de la temática. A eso le sigue, una vez que el estudiante se apropió del tema, se sensibilizó de la propuesta, la búsqueda de información sobre la misma. Por supuesto que ellos tienen ya una base de ciclo básico en donde se trabaja el concepto y algunas aplicaciones de la radiactividad, y esa búsqueda de información le lleva a que el estudiante se oriente en un determinado tema de la radiactividad, el cual planifica para la elaboración del recurso y por último lo comparte. Esa compartición se puede dar en las redes o en las plataformas educativas. Ahora yo les voy a mostrar cómo se hizo este proceso de elaboración de los recursos. Entonces vamos a ver los grupos de trabajo, cómo se organizaron, el tiempo, cómo se seleccionaron los contenidos, y luego aspectos fundamentales de estos recursos, que tiene que haber una comunicación, podemos decir, continua. Y bueno, ¿y qué tema? La evaluación, un tema que no lo vamos a desarrollar ahora, pero vamos a mencionar algunos aspectos de cómo podrían evaluarse este tipo de recursos. Y por último, la publicación de lo mismo para que todas las personas, tanto de la comunidad educativa como la comunidad en general, los pueda acceder. Los grupos de trabajo, como ya hemos hablado, uno de los puntos de lo que es el aprendizaje basado en proyectos está el trabajo colaborativo. Los estudiantes trabajaron en grupos de hasta 5. El tema es que por el contexto de la pandemia, esto se realizó prácticamente en el año pasado, en 2020, es por eso que los encuentros presenciales a veces no eran posibles, y los estudiantes lo que hacían era elaborar a través de las plataformas, elaborar el trabajo y comunicarse a través de ella. Entonces muchas veces no se vio tan reflejado el grupo, por el hecho de que en el trabajo final todos aportaban y todos tenían el mismo recurso elaborado. Es decir, que esa interacción que se da en un grupo en el aula, eso el docente entre los estudiantes no lo pudo ver, porque ellos lo hacían a través de las plataformas digitales. Pero sí, por supuesto, a través del seguimiento se hacía las correcciones del trabajo. Para que ustedes tengan una idea, siempre en los grupos de trabajo hay personas que se consideran los líderes, que son los que se encargan muchas veces de compartir el material. Bueno, a través de esos líderes, el docente realizaba las correcciones y luego ellos se encargaban de publicarlos. El tiempo. El tiempo estimado fue entre 2 o 3 horas semanales. Se trabajó en esos meses. Hay que tener en cuenta que el año pasado nosotros a esa altura ya estábamos en la virtualidad. Además, sumado a eso, el tema de la radiactividad en quinto año se aborda en el primer semestre. Este trabajo comenzó a realizarse en la virtualidad, y después a mediados de junio, cuando volvimos a la presencialidad, allí se hicieron las puestas en común de los trabajos realizados. La selección. Aquí la selección tiene que ver con 2 aspectos. Primero, la selección de la temática, que los temas que los estudiantes eligieron fueron la radiactividad natural y artificial, las radiaciones ionizantes y las aplicaciones en la medicina y en la industria, y las plataformas digitales a través de las cuales ellos hicieron elaborar los recursos fueron Geniali, Educaplay, Kahoot y Blogger. Algunas de las plataformas que se utilizaron. La comunicación se dio a través de 3 vías. De la plataforma Ceibal, a través de los foros y los mensajes, a través de los celulares,
aplicación WhatsApp. Es interesante cómo hay estudios de esta aplicación y que se ha considerado hoy en día una herramienta también para la enseñanza y el aprendizaje. Y también tuvieron los estudiantes encuentros virtuales con la plataforma Zoom, con investigadores de la Facultad de Química, concretamente del área de radioquímica. Esos encuentros se hicieron prácticamente en el mes de junio. Algunos de ellos, ya cuando estábamos en el aula, en clases presenciales, pero la comunicación fue virtual con el investigador. Toda esta comunicación fue muy importante porque no solo permitió al docente interactuar con los estudiantes, sino también a los estudiantes y el docente interactuar con investigadores. Que eso también complementa el hecho de que más allá de lo que como docente nosotros trabajamos en nuestras aulas, más allá de lo que les podamos contar, explicar, o ellos, los estudiantes, puedan buscar sobre la temática, también está bueno el intercambio con el investigador, con el que de primera mano está trabajando con, en este caso, estas radiaciones ionizantes. Estaba prevista la visita a algunos centros que trabajan en Montevideo con radiaciones, entre ellos, bueno, por supuesto, la Facultad de Química, el LATU, el CUDIM, Facultad de Ciencias, pero bueno, por el contexto que estamos viviendo, por ahora el trabajo se había reducido a estos encuentros virtuales. La evaluación, como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, se realizó a través de la plataforma. Hay que tener en cuenta que, si bien se realizó una evaluación formativa al término de la elaboración del recurso, pero lo que más se rescató fue todo el intercambio durante el mismo. Así que eso es lo que consideramos como evaluación sumativa, y bueno, y en ese intercambio con el docente a través de la plataforma se fueron logrando buenos resultados hasta la elaboración. Y en el aula, una vez vuelto a la presencialidad, se trabajó también con una puesta en común de los recursos elaborados, como para darle un cierre a la temática que está, por supuesto, inserta en la currícula de quinto año. Y la publicación, por un lado a través de la plataforma, que quedó toda la información publicada, y luego la página oficial de nuestra casa de estudio acá en Dolores, en donde ahí también se podía acceder a más actores de la sociedad. Bien, les voy a compartir algunos de los recursos que se elaboraron. Estas aplicaciones, que son aplicaciones interactivas, por ejemplo, permiten que el estudiante... Esto fue elaborado por un grupo de estudiantes de quinto año. Como ustedes podrán apreciar, yo voy a ir seleccionando acá. Es un recurso que permite a quien lo esté utilizando interactuar con él mismo. En esta misma plataforma es que yo hice la presentación, una plataforma que a lo personal utilizo mucho. Después, otro recurso, en otra aplicación, EducaPlay. Acá se trata de una ruleta en donde vamos ubicando las palabras, y por supuesto una vez que se termina el tiempo, o por lo posible la persona lo realiza antes de terminar el tiempo, se evalúa, y bueno, y quien lo realiza puede ver ahí una retroalimentación
sobre los errores y sobre los aciertos que haya tenido. Después en el año 2019, a fines del 2019, se comenzó a trabajar con este blog que se terminó el año pasado. Es un blog que habla de diferentes aplicaciones de las radiaciones beta y gamma en Uruguay. Algunas de ellas tienen que ver con la fabricación de radiofármacos. Toda esta información ustedes después la pueden ver, porque este blog aparece ahí el enlace. Y si no, de todas maneras, yo estos recursos después les puedo mandar por intermedio de los organizadores para que ustedes lo puedan acceder. Simplemente yo les mostraba ahora como para que vean parte del trabajo que se estuvo realizando. Después tenemos también la aplicación Kahoot, que muchos de nosotros la hemos utilizado para la evaluación en nuestras aulas, y también se puede hacer esto a través de la virtualidad. Y bueno, acá ya está la respuesta como para que nosotros podamos, una vez que se comparte el recurso podamos evaluarlo. Evaluar a quien lo realiza, y después, por supuesto, hay otra evaluación que realiza el programa cuando compiten los estudiantes a través de este juego, y ahí les da un resultado final del mismo. Es una plataforma también muy didáctica y muy fácil también de poder realizar. Bueno, el trabajo podría estar terminado por acá, pero en esta investigación nos servía, además de elaborar estos recursos, ver la impresión de los estudiantes en el proceso. Porque de nada sirve que el estudiante realice un recurso por mera intervención del docente, porque es sabido que la mayoría de los estudiantes trabajaron. Hay algunos que no lo hicieron, pero la mayoría sí trabajaron en los recursos, se involucraron. Y el involucrarse muchas veces está dado porque ellos están siendo evaluados en un contexto. Y el ser evaluados implica que ellos, la mayoría, hayan realizado los recursos. Entonces, se realizó un cuestionario. Yo les voy a mostrar parte del cuestionario, lo que corresponde a esto. Y yo lo que hice acá fue compartir con ustedes, los que están entrecomillado ahí, los argumentos de los estudiantes. Entonces, al preguntarles, ¿qué tanto participaste del proyecto? Esto se hizo con escala de Likert, les cuento. Para no ser tan densa la charla, yo ese 89% que ustedes ven ahí, tiene que ver con el grado de aceptación de la participación. O sea, quienes sostuvieron que tuvieron una buena, muy buena y excelente participación, constituyeron el 89% de la muestra de estas dos generaciones de quinto año. Y aquí les comparto, ustedes lo estarán leyendo en pantalla, algunos de los argumentos de los estudiantes. Por ejemplo, que mis trabajos tuvieron buena nota, que corregí todo lo que el profesor me comentó. Eso, también el hecho de que cumplí con mis tareas. Bueno, algunas de las tantas, podemos decir, los tantos argumentos que muestran una participación positiva del proyecto. Después, ¿cómo valoraste tu participación? Aquí la valoración tiene que ver con algo más, podemos decir, personal. Y aquí están algunas de los comentarios. Esto es textual de ellos, ¿tá? Por eso que yo lo quería compartir para que vean también la transparencia del trabajo que se hizo. Quedé muy conforme con el resultado y creo que fue un buen aporte. Intenté que mis respuestas fueran claras e entendibles, puse imágenes y demás cosas. Básicamente, esto es lo importante que yo rescato. Hice que el proyecto con la idea de que si alguien leyese esto tuvieran claro el tema. O sea, la importancia de poder compartir el recurso y hacerlo de manera tal que la información que se presente esté clara, que sea entendible. Bien, después una pregunta muy importante para este trabajo es: ¿mejoró tu comprensión del tema, esta forma de trabajo? El 86%
sostiene que sí. Y bueno, ahí algunas de los argumentos, porque fue entretenido y busqué mucha información para poder hacerlos, y entendí y aprendí cosas, aprendí muchas cosas sobre el tema. Tener que realizar recursos interactivos me obligó a leer e interiorizarme en el tema, y algunas de las manifestaciones de aquellos que consideran que no mejoró la comprensión, se observaron que muchos no respondieron, no justificaron, dejaron en blanco, y los que lo hicieron, algunos argumentaron, como ven ahí, que no habían hecho el trabajo, y otros que les había costado el aprendizaje por medio de la plataforma. Y eso, por supuesto, como es sabido, es uno de los debes que tenemos con algunos estudiantes que todavía continúan con dificultades que no es el tema de esta charla, pero que a veces no pasa solo por el uso de los equipos, sino dificultades también en lo que es la transposición de los contenidos, y, o sea, en esa interacción que se da. Bueno, esto respecto a la comprensión del tema. Después otra pregunta decía lo siguiente: ¿recomendarías el uso de estos recursos a otros estudiantes y docentes? El 89% considera que sí. Se resaltó en las respuestas el hecho de que muchos estudiantes consideraron que estos recursos son entretenidos, que permiten la interacción. El hecho de hacer sopa de letras, crucigrama, completar texto, bueno, hay diferentes formatos en estas aplicaciones, en estas plataformas que ya vimos. Y resalté también una de las respuestas que me pareció interesante compartir, que es la que dice acá: lo veo así, hablando de que lo veía positivo el uso de estos recursos, porque en un futuro universitario estos recursos educativos son extremadamente necesarios. Y esto, como es sabido, el hecho de que ellos ya desde quinto año manejen estos recursos, les ha permitido, porque después ellos, en la interacción que hemos tenido, me han contado, utilizar estos recursos también. O sea, digamos, la facilidad del uso de esta plataforma como Genial, EducaPlay, Kahoot, le ha permitido también el uso en otras asignaturas. Y algunos por ahí piensan que a un nivel terciario también les será útil. Y aquellos que consideran que no recomendarían estos recursos, es porque les ha parecido a muchos de ellos difícil el uso de los mismos, y también a otros que consideran, un poco relacionado con lo anterior, el hecho de que prefieren una educación presencial. Bueno, ¿qué tema esto? Porque la interpretación de esto nos puede llevar para hablar mucho, pero básicamente lo que se observó en este trabajo es que hay una relación entre aquellos que, entre este 14% que considera que no ha mejorado la comprensión del tema, este 14%, con aquel 11% que no recomendarían el uso de estos recursos. O sea, podemos decir, sin utilizar una palabra muy tajante, que la frustración en algunos estudiantes que no lograron comprender el tema fue lo que les lleva también a no recomendarlo. Pero eso uno lo vio cuando se trabajó en el intercambio que se hizo en el aula presencial, donde ahí los estudiantes comentaban, charlábamos sobre el uso de estos recursos. Finalmente, para divulgar los recursos educativos abiertos elaborados, sugieres. Ahí hubieron varias opciones, por eso que ustedes suman no da 100%, porque los estudiantes podían elegir más de una opción. El 70% propone, para divulgar estos recursos, el uso de plataformas digitales. De acuerdo a algunos autores, estas plataformas, como es sabido, permiten no solo la comunicación de los recursos, sino también permite que a través de ellas se colabore en el diseño, la elaboración de los mismos. Y otra
Estas son las respuestas más significativas, las de mayor audiencia, podemos decir. Luego, un 64% propone la realización de talleres educativos. Por supuesto que esos talleres se referían al trabajo presencial, por eso que quedó como un debe con los estudiantes poder realizar estos talleres. Sin embargo, sabemos todos que la importancia del taller educativo, muchas veces talleres que los docentes damos, se puede observar que en aquellos talleres que los estudiantes brindan, esas jornadas que brindan a sus pares, por ejemplo, algo que se ha hecho acá en esta casa de estudio, acá en el Liceo 1 de Dolores, es que estudiantes, por ejemplo, de quinto año, años atrás estoy hablando, den talleres de un tema, por ejemplo, un tema muy lindo para trabajar, cambios físicos y químicos, a tercer año. Entonces ellos van al aula, les llevan los materiales, hacen la experimentación, y lo mismo también se ha hecho acá con las escuelas, o sea, estudiantes del liceo que van a las escuelas. Y en ese intercambio, en esos talleres, se ve cómo se integra de manera muy articulada los conceptos que se trabajan desde la teoría y que se proponen para la práctica. Y les decía que estos talleres tienen tanto como más éxito muchas veces que los talleres que los docentes brindamos. Es como que el trabajo de los estudiantes con otros estudiantes, el trabajo en pares, les llega más, sobre todo cuando hemos ido, por experiencia les cuento, a las escuelas otros años, y hemos llevado a los estudiantes de ciclo básico y de bachillerato a las escuelas. Hay una mayor conexión, hay una mayor participación de los escolares cuando trabajan con estudiantes de los liceos, y también de las escuelas técnicas que hemos llevado de aquí de Dolores. Bien. Algunas reflexiones finales sobre el trabajo. Primero que nada, ¿qué nos quedó, tanto a lo personal como docente, pero también a los estudiantes en este trabajo que se hizo en 2019-2020, y también un poco lo que les quiero transmitir a ustedes? Es todo un desafío, en primer lugar, el implementar estas estrategias innovadoras. Acá el innovador no es en sí el recurso educativo abierto, sino que los estudiantes los hayan elaborado. Porque, como les decía al comienzo, hubiese sido más fácil para el docente poder elaborar los recursos, pero para lograr aprendizaje significativo, para lograr la construcción de aprendizajes, es mejor posicionarse de la mirada del estudiante, que sea él quien busque la información, que sea él quien la seleccione y sea él quien la elabore. Entonces, quiero dejarles con esa reflexión de continuar implementando estrategias que innoven, tanto en el aula como ahora que estamos trabajando de lo virtual, en donde innovar es algo importantísimo. También se destacó el punto de que la temática de la radiactividad, sobre todo su comprensión, se fortaleció. Esto está visto desde la mirada del estudiante. Ellos consideraron que hubo un fortalecimiento de la comprensión de los temas en la mayoría a través de esta forma de trabajo. Después otro detalle importante es que los recursos educativos elaborados se reutilicen, es decir, no pierden su vigencia. En mi experiencia este año 2021, que yo tengo quinto año biológico y también tengo sexto agronomía y medicina, estoy trabajando con algunos de los recursos que los chiquilines elaboraron en este proyecto. El hecho de reutilizarlos te permite no solo el poder interactuar con esos recursos con otras personas, sino también permite que fácilmente la información llegue al estudiante en una forma organizada, y eso ahorra tiempo, y también es una manera interactiva de poder aprender, una manera más, podemos decir, para el docente, es una herramienta
más fácil de aplicar, y para el estudiante es una manera más entretenida de aprender. Y después está el hecho de la aplicabilidad de estas plataformas digitales. ¿Eso qué tiene que ver? Yo les cuento por un lado la experiencia que tuve con estos grupos. Para muchos de ellos no era nuevo utilizar esta plataforma, pero para otros sí. Ellos tuvieron que aprender a utilizar las plataformas, aprender a utilizar el Geniali, el EducaPlay, el Kahoot, y eso trasciende nuestro rol como docente de química, porque ahí uno tiene que, no solo, tanto uno como el estudiante, no solo disponer de tiempo para enseñar el uso de esta plataforma, sino también después lo otro, ¿no? El desafío de poder elaborar estos recursos a partir de la selección de la información. Entonces, no solo que los estudiantes comentaban de que han utilizado estos recursos y estas plataformas la han utilizado en otras asignaturas, sino también la posibilidad de que a ellos les quede ese conocimiento, el manejo de esta plataforma para en un futuro, en sus estudios terciarios, el poder hacerlo. Bien, y por supuesto, rescatar también que en contacto con otros docentes, tanto docentes de química como de otra asignatura, se ha observado una buena aceptación de este trabajo. Yo, por ejemplo, para terminar esta parte de mi experiencia, les puedo comentar que en el diagnóstico que hice en sexto año, ahora en marzo del 2021, un diagnóstico que lo tuve que hacer de forma virtual por el contexto que estamos viviendo, algunos estudiantes, muchos de ellos que habían participado el año pasado en estos recursos, me pidieron, porque yo le dejé un espacio para que sugiriera, me pidieron que volviera a darle la oportunidad de poder elaborar recursos. Y ellos hasta la fecha han elaborado recursos educativos abiertos. Recursos que yo no se los traje para compartir porque algunos de ellos no son de la temática de la redactividad. Por ejemplo, han hecho recursos sobre el tema dureza, que eso tiene que ver con contenidos que no son específicos de lo que estamos desarrollando, pero también hay recursos, por ejemplo, que se han hecho con la periferia del átomo. Incluso otros docentes también me han compartido sus experiencias con recursos elaborados sobre los cambios de estado, la estructura de la materia. Es decir, es como que uno se queda, además del contenido, se queda también con una herramienta muy valiosa que es el manejo de la plataforma digital, y que eso te permite poder ampliar la forma de poder enseñar y también la forma de aprender, porque uno continúa aprendiendo también en el manejo. Bien, esto último como que escapa el espíritu de lo que es la presentación, pero se lo muestro rápidamente. Son muchos los autores, hay mucha bibliografía para compartir, entonces cuando ustedes dispongan de este material van a ver, esto es mucho, es parte, hay muchas referencias más que fueron parte de esta investigación que se hizo, y bueno, y esto básicamente ha sido lo que quería compartirles. Muchas gracias a todos. Vamos a aprovechar ahora este ratito que tenemos como para un intercambio con los colegas. Hasta el momento, en realidad, preguntas no aparecieron, pero vamos a leer un mensaje que nos deja la profesora Adriana Toja. Ella plantea lo siguiente. Dice, muy buen aporte acerca de la realización de talleres educativos. Ya se acabará la pandemia y se podrán hacer. Y agrega, la divulgación también podría hacerse a través de una feria con stands en donde expongan el material a través de juegos realizados por ellos. Después la profesora Fiorella Brun le dice a Gary, excelente, muchas gracias. La profesora Mónica Queijo le plantea, re interesante Gary, felicitaciones. Y bueno, y siguen otras felicitaciones, impecable, excelente.
Por allí Martín Osorio te plantea felicitaciones por mantener la motivación de los alumnos en este contexto de pandemia que no es sencillo. Muchas veces, además yo agrego esto, muchas veces incluso no es sencillo mantener nuestro estado de motivación, porque son tantas a veces las dificultades, las decisiones que tenemos que tomar, los desafíos, que a veces incluso se corre el riesgo de perder nosotros motivación. Si perdemos nosotros, lo podemos dejar para ellos. Pero bueno, sin duda, este tipo de tarea que propone Gary tiene un potencial motivacional altísimo. Después siguen agradeciendo, más agradecimiento, más felicitaciones. Sigo mirando a ver si encuentro alguna pregunta. Por acá, a ver. Miriam Bermúdez nos dice, muy interesante la charla, muy aplicable en todos los niveles, sobre todo para familiarizar en el uso de tecnologías, que ahora en estos tiempos es muy necesaria y facilitadora del aprendizaje. Yo agregaría facilitadora si lo usamos bien. Gary dio muy buenos ejemplos justamente, ¿no?, de cómo debe utilizarse. Después Matías Castillo le plantea a Gary lo siguiente: Gary, felicitaciones por tu trabajo, muy inspirador. Te consulto, la selección de esas 4 plataformas, ¿fue por sugerencia tuya? ¿Ellos las conocían previamente? ¿Cree que se puede ampliar a otras? Y da algunos ejemplos. ¿O su complejidad le restaría tiempo a lo que realmente es importante para cumplir los objetivos planteados? Por último, ¿qué diferencias encontraste entre el 2019 presencial y el 2020 con la complejidad de la virtualidad para implementar este proyecto? Muchas gracias por tu presentación. Bueno, acá sí tenemos preguntas concretas, así que Gary, te dejamos a ti para que puedas responder a este profesor Castillo. Sí, estoy mirando el mensaje del colega. Muchas gracias por hacer uso del chat. Primero que nada, la selección de las plataformas, para hacerlo claro, yo les propuse a ellos algunas plataformas, porque la mayoría conocía solo el Kahoot, porque ya lo habían trabajado, incluso muchos que fueron estudiantes míos en cuarto año, en el 2018, ya lo había utilizado, con otros docentes también. Entonces, yo lo que hice fue brindarles a ellos y compartirles nombres de diferentes plataformas. Ahí fueron las que tuvieron más éxito, esas 4. Pero también utilizaron otras plataformas, por ejemplo el Canva, utilizaron también el Prezi, incluso la plataforma tradicional de Office, el PowerPoint. Pero en los trabajos de la mayoría de ellos notaron un mayor compromiso y una mayor aceptación con plataformas como Genial, Educaplay, y Kahoot, esas 3 principalmente, porque son plataformas interactivas. Entonces eso también a ellos les permite jugar, les permite interactuar con el recurso. Después, respecto al uso de Xlearning, yo no les compartí, pero se hizo un objeto de aprendizaje. El año pasado, con los estudiantes que cursaron 6º año, o sea, estoy hablando para ponerlo en contexto, el proyecto comenzó, la parte de investigación de campo empezó en el 2019, con estudiantes de 5º año. Ellos, el año pasado, el 2020, cursaron 6º. Bueno, con ese grupo se realizó un objeto de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje básicamente apuntando a las aplicaciones médicas de los radioisótopos en Uruguay. Entonces ahí se manejaron algunos de los radioisótopos más conocidos, más conocidos, yo que los he estudiado, pero seguramente muchos de ustedes los conocen también. Tecnesio 99 metaestable, el galio 68, el flúor 18, el carbono 11. Entonces, eso se trabajó con esa plataforma. Por supuesto que lleva un poco más de tiempo el manejo de esa plataforma, pero permitió, por ejemplo, que en el mismo objeto de aprendizaje, el poder no solo retroalimentarse en la medida que uno avanzaba en el recurso, sino también evaluarse. Después, en cuanto a las diferencias entre la experiencia del 2019 y el 2020, en cuanto al manejo de las plataformas virtuales, fue mucho mejor el manejo del año pasado que el anterior.
sobre todo porque hubo más resiliencia de parte de los estudiantes del 2019 el dedicarse a las plataformas digitales por el hecho de que estaban trabajando de forma presencial. Pero el año pasado, como ellos trabajaron desde la virtualidad gran parte del año, les resultó una herramienta muy importante, muy interesante, el uso de estas plataformas. A tal punto que después me manifestaron que les pedían a otros docentes poder utilizarlas. Y lo mismo yo les contaba en mi experiencia en este 2021, de poder utilizar esas plataformas. Ellos me pedían poder utilizar esa plataforma, porque ellos te sugieren cosas. Muchas veces uno piensa, subestima el trabajo del estudiante, pero si uno se pone a indagar, a preguntarle, ellos no solo que te sugieren cosas, sino que hacen trabajos muy interesantes. Yo la verdad se los dije a ellos, se los transmito a ustedes, pero quedé con un entusiasmo con el trabajo de ellos, porque hay que ver no solo el manejo que alcanza, sino también el grado de creatividad de estos chiquilines. No sé si le respondí al colega la pregunta, pero más o menos digo, esa fue la experiencia relacionada al tema. Muy bien. Agustín te hace otra pregunta. Agustín nos plantea, quería consultar si tuvo oportunidad de verificar ese fortalecimiento que manifestaban los estudiantes acerca del tema. Supongo yo que se refiere a aprendizaje. Si pudiste realmente verificar una mejora en los aprendizajes con todo este desafío que llevaste a cabo. Sí, este trabajo está unido a lo otro que yo les había mostrado al comienzo, ligado a una investigación en la que tenía como punto de partida el lograr una percepción fundamentada del tema radiactividad. Esto nos llevó a que lo que se hizo para poder medir digamos, este fortalecimiento, la comprensión del tema, fue utilizar un indicador de percepción, un indicador internacional que es el conocimiento. Ustedes ahí tuvieron la oportunidad de poder ver preguntas relacionadas a los recursos educativos elaborados, a lo que fue la experiencia del estudiante, o sea, al interés del estudiante. Pero el cuestionario sigue y hay preguntas que fueron relacionadas más a lo conceptual. Por ejemplo, a poder distinguir conceptos que cotidianamente a veces se confunden, lo que es radiación y lo que es radiactividad, entre otros. Entonces, a lo que voy con esto es que se hizo un estudio de la percepción del estudiante una vez finalizado la elaboración de los recursos, enfocándose en el conocimiento de la temática. Entonces, lo que se sabe, y esto lo establece la bibliografía consultada, que cuanto más conocimiento uno tiene de la temática, más puede fundamentar su imagen de la misma. Y no estoy hablando de que, porque yo podría haber influenciado, ¿no?, en que esa imagen fuese positiva, por ejemplo, porque a mí, como persona que he trabajado el tema de la radioactividad, me gustaría que todos tuvieran una percepción positiva de la misma. Pero como docente, lo que más me interesa es que la percepción que tenga el estudiante sobre la temática es que esté fundamentada. Fundamentada a favor o fundamentada en contra, pero fundamentada. Y eso, hablando de lo que es la investigación, se logró medir a través de un indicador de percepción que es el conocimiento. Muy bien. Bueno, más preguntas no hay, por allí hay otros elogios, muy motivador, excelente, gracias por la respuesta, gracias por compartir el trabajo. Acá Miriam Bermúdez plantea, yo agregaría a la actividad alguna demostración práctica con simuladores sobre los procesos radiactivos. Yo acá le preguntaría, pero esto es una cosa mía, un paréntesis, ¿por qué con simuladores si también podemos hacer actividades prácticas? Porque en realidad los liceos, por suerte, tienen material como para hacer actividades prácticas. Pero como se refiere a simuladores, vamos a dejar a Gary, porque la pregunta es para Gary, que seguramente tenga una muy buena respuesta. Saben que en lo que respecta a lo que es la enseñanza de la radioactividad,
sobre todo el abordaje de la temática en la currícula. Hay un autor que propone trabajar la radiactividad desde 4 enfoques. Uno lo es el fenomenológico, que tiene que ver con la experiencia del sujeto, del estudiante. Otro lo es el enfoque macroscópico, cualitativo, que tiene que ver con la experimentación en el laboratorio. Otro tiene que ver con el enfoque macroscópico cuantitativo, que tiene que ver con la transformación del proceso a través de una representación por ecuaciones, cuando uno representa una ecuación nuclear. Y por último, un enfoque microscópico que tiene que ver con el uso de los modelos. ¿Por qué traigo esto aquí a la discusión? De acuerdo a lo que yo interpreto de lo que plantea la colega, está demostrado que el trabajo experimental no solo que favorece el aprendizaje del estudiante, sino que también tiene que estar ligado al trabajo teórico. Es decir, no se puede desprender la práctica con la teoría. Lo que se hizo con estos estudiantes cuando se trabajó la temática de la reactividad fue se trabajó con el contador Geiger y demás, pero concretamente a lo que ella plantea no se utilizaron ni simuladores ni material radiactivo para la elaboración de los recursos. Sí entiendo que se podría implementar. La dificultad que yo veo, y vuelvo a insistir con esto, es si hablamos de el aprendizaje de la radiactividad, lo que se aconseja es el trabajo práctico, partir de la práctica. Y los instrumentos que nosotros utilizamos nos llevan, está en el debe, porque nos lleva solamente a interpretar el proceso radiactivo desde lo cualitativo solamente, y no de lo cuantitativo. Los contadores Geiger que nosotros tenemos nos permiten en un determinado tiempo conocer la actividad radiactiva, pero no es específica. Lo que nos lleva, lamentablemente, que cuando uno conceptualiza después la radiactividad y quiere trabajar desde el punto de vista cuantitativo, tiene que partir de la teoría. Sí, el uso de los simuladores, yo no he trabajado con simuladores de radiactividad. Considero que sin duda los simuladores son una herramienta muy importante, pero respecto a lo que fue este trabajo, como les decía, no incluimos el material de laboratorio por el hecho de que el contador Geiger, al no estar calibrado, no te permite un estudio integral de la temática. Tenemos otro aporte de Ana Méndez. Ana Méndez dice lo siguiente: creo que este proyecto deja, además del conocimiento de la radiactividad, queda en evidencia su incidencia sobre el pensamiento crítico, la creatividad, colaboración, aporte ciudadano, además de brindar confianza al estudiante sobre la aplicación de sus conocimientos en TICS. A su vez, Paula Martínez te dice: Gary, muy buena la propuesta, y hace una pregunta. Te consulto, a medida que ellos fueron creando el recurso, ¿lo evaluaste? Si es así, ¿de qué instrumento se hizo uso para levantar esos datos en la plataforma? ¿Qué tema tan importante la evaluación y tema complejo? La verdad, tengo que reconocer que me fue muy compleja la tarea de evaluar. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces recaemos en la evaluación en un número o en algo que si desmotiva al estudiante, ese estudiante por lo general no va a terminar su recurso porque ya tiene una nota baja. Entonces lo que se hizo fue lo siguiente. Durante la elaboración de los recursos, como yo no podía reunirme presencialmente con ellos lo subían a la plataforma. Yo lo que hice fue una matriz de valoración, una rúbrica, comúnmente decimos, en donde tomé varios ítems. Entonces, iba evaluando, por ejemplo, el contenido, la sintaxis, también la creatividad. Entonces, lo que se hizo fue un intercambio a través de la plataforma. Por ejemplo, se les daba un plazo a la plataforma para que subieran un avance al recurso, algunos ya lo habían elaborado,
y después se hizo una retroalimentación, se hicieron las correcciones del mismo, y de esa manera el trabajo, por eso que yo les comentaba que se había extendido prácticamente 3 meses, porque si bien ese recurso se podría haber elaborado antes, pero en ese intercambio de, ya sea, muchas veces me pasaba, por ejemplo, que había que corregir temas ortográficos, había que complementar el recurso porque la información era escasa. Otros, por supuesto, lo armaban muy bien, pero lo que se hizo fue un intercambio, ¿no? Ellos publicaban el trabajo, yo se los corregía, ellos de nuevo después hacían las correcciones y demás, y lo que se les daba durante el proceso era una valoración, no una nota, porque como les decía, les digo porque me pasó en algún momento, en algún recurso, si les daba, por ejemplo, un 9, un 10, ya, y tenía cosas para acomodar, tenía que andar a veces detrás de ellos para que, claro, o sea, con esa nota ya era suficiente para ellos, y lo mismo que el que tenía abajo, si le ponía alguna nota baja, me había pasado con algunos estudiantes que después ya como que se desmotivaban. Entonces, en esa experiencia del 2019 que tuve para el 2020, como tuve la suerte y la oportunidad de poder trabajar con los mismos estudiantes, se los valoró de otra manera, y después al final, por supuesto, que se les evaluó. Y tengo que destacar, digo, que todos tuvieron una nota, algunos mayor o menos, pero digo, a todos se les valoró el trabajo, y en general a todos los que participaron, todos los que participaron, quedaron muy conformes del trabajo, con la idea de poder seguir después. Y esos mismos estudiantes son los que este año más de una vez me han también elaborado estos recursos. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere de repente hacer algún aporte adicional, algún comentario, y así ya hacemos el cierre de esta actividad. Bueno, acá Alba nos plantea lo siguiente: me gustó mucho el trabajo, está muy buena la idea de los usos de distintas plataformas, adelante, muy motivador. Miriam Bermúdez, que ya había hecho unos aportes, te plantea además muchas gracias, muy interesante. Me había quedado algo antes, por acá Matías Castillo te escribe: me parece interesantísimo lo que comentás de la evaluación y la forma en la que lo llevaste a cabo. Además, creo que es una buena oportunidad para que los estudiantes lleven a cabo evaluaciones entre pares. Felicitaciones nuevamente. Después Adriana Toja nos plantea valorar estas instancias, gracias. Martín Lucas, muchas gracias por compartir. Después Natalia Rocha, muy interesante la propuesta, gracias. Alba Esquivel, gracias compañero, muy buen trabajo, gracias por compartirlo. Bueno, creo que podemos ya ir llegando al fin de la jornada. Creo que nos ha aportado mucho Gary en el día de hoy. Creo que ha dejado las puertas abiertas para que cada uno, en base a todo esto que estuvimos viendo, escuchando, con las reflexiones que hizo el profesor y su experiencia, seguramente, bueno, podamos también tener, incidencia, o que tenga incidencia en las prácticas de aula, no solo para radiactividad, sino para otras temáticas. Despido por mi parte a Gary, agradecerle mucho su trabajo, agradecer a todos los colegas su presencia en esta actividad, desearles a todos además que disfruten de unos cuantos días de vacaciones, que todos merecemos realmente tener unos cuantos días libres, pasarlo bien y tratar de alguna manera de desenchufarnos un poco de tanta pantalla que nos va mediando en tanta cosa, pero precisamos también liberarnos de las pantallas por un montón de horas, unos cuantos días, porque eso hace también a nuestra salud mental y tenemos que cuidarnos mucho. Así que bueno, muchísimas gracias y doy la palabra a Oraides, que está por allí, y a Beatriz, y así cerramos las jornadas. Gracias a todos. Bueno, lo mismo que decía Manuel, muchas gracias como siempre a Marta, a Beatriz, a Gary y a todos los que participaron en la charla, y hasta el próximo lunes que tenemos la siguiente. Exactamente, es verdad que hay que descansar como
como dice Manuel, pero el lunes no, o sea, el lunes que viene nos vemos de nuevo. Descansados, pero acá, digo, ¿no? Descansados, pero nos volvemos a ver. Y dos cosas, está compartido, ya lo deben haber visto todos, la presentación que generosamente Gary nos hizo llegar, lo que compartió hoy en formato PDF, ya se los compartimos en el grupo de WhatsApp, así que lo tienen todos. Y por otro lado, todos los comentarios que ustedes han hecho, que obviamente son muchísimos y no puede Manuel leerlos todos, le van a llegar a Gary, porque la idea es, lo que hacemos siempre es descargar ese chat de Zoom y que al compañero le llegue, porque bueno, todas las instancias de comunicación y de intercambio que se puedan generar, hay que aprovecharlas, y bueno, esa es una más. Así que muchísimas gracias a todos, descansen los que puedan, y nos vemos el lunes de nuevo. Muy bien. Muchísimas gracias por estas jornadas. Muchas gracias Gracias. a Gracias. todos los colegas y también a los organizadores por la invitación.